Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Token City. En esta ocasión es nuestro programa número 12 y hoy tenemos a un invitado muy especial. Representa a una compañía, es CEO y cofundador de una compañía a la cual me hace muchísima ilusión tenerlo hoy en día en Token City y poder entrevistarle. Tenemos a Álvaro Alcañiz, que como he comentado es Chief Operation y cofundador de Onice. Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Hola Rocío, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. A ver, que tengo problemas con... No escucho a Álvaro. ¿Se escucha bien a Álvaro? ¿Se me oye? Sí, fenomenal, fenomenal. Bueno, pues Álvaro, cuéntanos. Quiero saber un poquito más de ti, antes de empezar a profundizar un poquito en Onice. ¿Cómo surge, cómo llegas a emprender y con quién Onice? Pero, ¿cuáles son tus pasos previos antes de llegar a ese emprendimiento? Bueno, pues yo vengo de un mundo que a veces parece un poco lejano, ¿no? Del mundo sobre todo de los activos digitales y las criptomonedas, como es el de la publicidad. Yo estudié publicidad y relaciones públicas y bueno, sí que es cierto que aunque no sea quizá una carrera que incentive mucho al emprendimiento, ya en ella, durante ella, pues fui haciendo mis primeros pinitos, ¿no? Monté junto a algunos compañeros de la universidad una pequeña agencia de publicidad, luego hicimos otros proyectos, ¿no? Paralelos relacionados con temas universitarios, ¿no? Asociaciones de emprendimiento universitarias y demás. Y bueno, pues esto me llevó poco a poco a ir descubriendo este mundo, ¿no? Del emprendimiento, de la creación de empresas, de la innovación. Poco a poco fui adentrándome más en el mundo de las empresas tecnológicas, llegando a, bueno, pues a trabajar, ¿no? Al poco de salir de la carrera en una startup que se llamaba Application, en donde digamos que entré ya de manera profesional en contacto con bueno, pues todo lo que rodea a la generación de una empresa, de las startups, el tema de las rondas de inversión, todo ese amplio mundo, ¿no? Que es tan interesante y que, bueno, pues para mucha gente en este país, por suerte cada vez menos, pero se aleja mucho de lo cotidiano, de lo que suelen conocer e incluso de lo que, aunque por suerte, como digo, esto se va cada vez paliando más, de lo que se enseña y de lo que se comenta, ¿no? A la gente o se forma a la gente en la universidad. Y creo que es algo que es culmen a la hora de bueno, pues incentivar una generación, ¿no? Que apueste por generar proyectos propios, por generar negocio y por dar lugar a ver más opciones más allá del trabajo para empresas terceras, ¿no? Para empresas ajenas. Un poco a lo largo de mi carrera principalmente se desarrolló en el ámbito del marketing y del desarrollo de negocio, ¿no? Estuve pasando por diferentes empresas, consultoras, empresas tecnológicas y demás, y así es como, bueno, pues como llegué a Cubide, que es la empresa en donde, bueno, pues fundada por uno de mis actuales socios, ¿no? Por Ángel Luis Quesada, que es el CEO de Onis, y ahí es donde entramos él y yo en contacto. Él ya estaba promoviendo lo que era el germen en aquel momento del actual Onis, ¿no? De nuestra actual empresa, en la cual estaba, bueno, pues se aunó también a Eneconor, ¿no? Famoso business angel e inversor en startups. Y bueno, un poco entre los tres, pues vimos esta necesidad, ¿no? Por nuestro bagaje, por lo que estábamos viendo en el mercado en aquel momento, estamos hablando de 2018, un poco veíamos la necesidad de que se querían empezar a hacer cosas, ¿no? Y que en empresas cripto, pero que todas, digamos, tenían una necesidad común. Por un lado era la parte de la seguridad, de contar con un proveedor o con alguien que aportase esa seguridad, y por otro el ámbito de la regulación, ¿no? Que diese cobertura legal, que permitiese que todo se hiciese en base a la normativa, ¿no? que en aquel momento existía, y veíamos que esto no era un dolor para muchas empresas, que era un dolor común para todos los que estamos intentando montar algo dentro de la industria de los activos digitales o de las criptomonedas de aquel momento. Y bueno, pues finalmente vimos la oportunidad y vimos que lo que podía ser un dolor, una necesidad para muchas empresas, podía generarse en una oportunidad, convertirse en una oportunidad para una. Y ahí es donde, bueno, pues a partir de esa idea fuimos construyendo lo que hoy en día es Onis. Muy bien. Oye, ¿y qué servicios ofrece a día de hoy Onis? Pues Onis es un custodio de nueva generación, como nos gusta a nosotros decir. Además,
esto siempre lo digo que no es baladí, no es por mero marketing, sino porque, bueno, pues no únicamente ofrecemos el concepto de custodia convencional, ¿no? De proteger y guardar, en este caso, las claves de tus activos digitales o de tus criptomonedas, ¿no? Sino que además permitimos sobre esta el poder construir en formato de marca blanca a través de otras features que tenemos, como el servicio de Change, la parte, bueno, pues de todo el cumplimiento normativo, ¿no? Y de prevención del blanqueo que tiene el mercado de los activos digitales, siempre, como digo, sobre la base de la custodia. Y esto nosotros lo ofrecemos a terceras empresas para que ellas, sin la fricción tecnológica ni regulatoria, puedan construir sus propios productos, ¿no? Para este mercado de los activos digitales y de las criptomonedas. Oye, y cuéntanos, ¿qué se entiende? O sea, en este programa que intentamos evangelizar, desmenuzar conceptos, ¿no? Para ir haciéndolo llegar a la sociedad de una manera más fácil y sencilla, ¿qué se entiende por criptoactivos? Pues prácticamente, bueno, el mundo de siempre además, a mí me gusta diferenciar entre criptomoneda y criptoactivo, porque para mí un criptoactivo es todo aquello, digamos, que está construido sobre la tecnología de encriptada, ¿no? De encriptación, como son las blockchain, pero que tiene un subyacente de valor que le permite, bueno, y este subyacente puede ser de diversos tipos, pueden ser desde activos que existen en el mundo convencional, por ejemplo, bonos o participaciones de una empresa o de un edificio o cosas así, como, digamos, el concepto más, o el inicial al menos, con el que se fundó todo esto, ¿no? Que es el de la criptomoneda per se, que es es el concepto que acude a, oye, la réplica de lo que es la idea del modelo fiduciario, ¿no? De los euros, de los dólares, de tal, digamos, evitando el perfil de una entidad central que lo imita gracias a la tecnología, ¿no? De la encriptación, la tecnología blockchain. Para mí, las criptomonedas es sencillamente una de las diferentes tipologías de activo digital o de criptoactivo que existe y, bueno, pues tenemos, como digo, ahí una amplia gama, ¿no? Debajo de esa definición de criptoactivo, que es, oye, pues cualquier tipología de activo que podamos considerar, físico, material, financiero, de inversión, etcétera, pero debajo de una capa, ¿no? De tecnología tecnologizado mediante la blockchain. Oye, y entonces, ¿en qué consiste la custodia de criptoactivos? Concretamente, frente a lo que la gente, ¿no? Se piensa, que puede parecer que ahí tenemos un búnker lleno de un montón de, ¿no? Pues igual que las cajas fuertes antiguamente podían tener un montón de cuadros, de joyas, de dinero también, ¿no? Por supuesto, y de oro. En nuestro caso es muy lejos de eso, ¿no? En nuestro caso lo que al final lo que estamos realmente o de forma real custodiando son trazas de código. Al final lo que tenemos son las claves, ¿no? Las claves privadas que, digamos, dan potestad y acceso a esos fondos, la gestión de esos fondos o de esos activos digitales. Y todo esto realmente es un tramo, una línea de código muy largo y que obviamente es muy complicado de memorizar y de ahí la necesidad de tener que guardarlo, protegerlo de una manera segura y permanente que no pueda eliminarse, romperse, quemarse o ser destruida de una forma sencilla, ¿no? Y es donde tiene el significado la palabra de custodia o de salvaguarda. Oye, ¿y qué tipo de criptoactivos custodiáis? Nosotros, al igual que decía antes que la diferenciación entre criptomoneda y criptoactivo existe, es también porque en parte la vivimos, ¿no? Desde Onis. Nosotros obviamente trabajamos con criptomonedas y tenemos un listado gracias a nuestras políticas, pues como pueden ser Bitcoin, Ethereum, ¿no? Cualquiera de estas que conocemos, pero no solo nos quedamos ahí, nosotros trabajamos con todo tipo de activos tokenizados, NFTs, por ejemplo, o sea, todo lo que sería, como decía antes, esa descripción más amplia del término de activo digital o criptoactivo que alude a, bueno, pues a activos que han sido encriptados vía la tecnología blockchain y que tienen un subyacente en el mundo digital, un token o algo así, y que tiene una representación de valor en el mundo real, si lo vemos en el mundo físico. Por ejemplo, sería o acciones tokenizadas, ¿no? O igual deuda tokenizada, ¿no? Security tokens que tengan Sí, subyacentes. sí, efectivamente, desde deuda tokenizada, a activos financieros que han sido tokenizados, como los bonos, por ejemplo, o pues, ¿no? El tema de los NFTs, al final tokenizan obras de arte, por ejemplo, tokenizan productos del entorno pues, del ecosistema de los videojuegos o cosas así, que han sido tokenizados, ¿no? El valor subyacente es lo que aporta realmente valor a ese activo encriptado y nosotros lo que hacemos es, oye, la representación que da poder y que da potestad sobre ese activo,
que es ese token, es lo que nosotros custodiamos, las claves de ese que dan acceso y potestad sobre este token. Oye, ¿y qué tecnología subyace detrás de todo esto y por qué se entiende que es tan segura, ¿no? Sí, al final en el mundo cripto tenemos, digamos, diferentes tipologías de lo que puede ser la custodia. Nosotros acudimos a una muy concreta, que es el ámbito de la custodia fría, lo que es una de ellas, que es la custodia fría, y es que sencillamente al final los activos encriptados, al ser digitales, están, digamos, en entornos conectados de Internet 365 días al año, 24 horas al día. Nosotros con nuestra tecnología de, como digo, custodia fría, que no es que las pongamos en una nevera, ni mucho menos, sino sencillamente que las desagregamos, las desacoplamos de Internet para evitar que sean susceptibles de ser robadas y que estén a un alcance, digamos, más factible pues, para el perfil conocido, ¿no?, de hackers y posibles perfiles así, que puedan robarlo o adquirirlas de maneras bueno, ilícitas, y eso es un poco la manera en que nosotros, digamos, ofrecemos esa seguridad, ¿no? Tenemos un sistema que lo que nos permite es salvaguardarlas de forma inconexa a la red, a Internet en este caso, y que en el momento en que necesitan ser utilizadas, pues para venderlas, para comprar más, para moverlas a otro lado, nosotros tenemos un sistema que permite esa conexión de una manera segura, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues como digo, que garantice que efectivamente que están ahí y que no van a ser, bueno, susceptibles de ser robadas o hackeadas, ¿no?, por una tercera mano ajena. Muy bien, vamos a hablar de conceptos, ¿no? Cuéntanos la diferencia o cómo se complementan o qué son las claves públicas, las claves privadas, para la gente que no sepa un poquito de todo esto. Al final, en el mundo de la encriptación, tú tienes dos partes, que son, como bien dices, Rocío, la parte de la clave pública y la clave privada, perdón. Estas son dos partes de una misma entidad, que son las claves de ese wallet. La clave pública podríamos asociarla, ¿no?, en el mundo a un mundo convencional para que, bueno, pues para que todos nos podamos entender, a lo que sería un símil, por así decir, al IBAN de nuestra cuenta bancaria, ¿vale? Es, digamos, una dirección en Internet, en este caso, dentro de una red blockchain, a la que nosotros podemos dirigir fondos, o la que podemos dirigir activos encriptados, ¿vale?, dentro de un wallet. Y luego tenemos la parte de la clave privada, que es la que nos da acceso a todo lo que alberga esa dirección, esa clave pública, todo lo que está alojado dentro de ella, nos permite desbloquearla para acceder a ella y en caso de que queramos retirarlos o hacer uso de esos activos. Es un poco, digamos, si tuviésemos, acudiendo a la metáfora que utilizamos, la analogía que utilizamos en la cuenta bancaria de que el IBAN es la clave pública, esta sería la clave de acceso que nos permite acceder a los fondos que hay dentro de nuestra cuenta bancaria. Oye, Álvaro, ¿y qué otro tipo de soportes existen para guardar las claves? Y en base a ellos, ¿en qué se diferencian de un custodio? ¿Qué pros y contras hay? Sí, a ver, aquí hay una idea, un concepto, y es el hecho de que la potestad sobre las claves está de quien tenga acceso a ellas, ¿no? Por eso mucha gente, digamos, utiliza la opción o acude a la opción de ser su propio bueno, garante o protector de almacenar las claves. ¿Cómo? Pues vía, por ejemplo, un pendrive, ¿no?, los típicos pendrives que tenemos de Ledger, de Trezor, todos estos. Tenemos opciones también de que esos son wallets fríos, pero son wallets fríos, digamos, personales o unipersonales de cada uno. Luego tenemos la opción de los wallets calientes, que son esta misma idea de Ledger y Trezor, pero de manera conectada siempre a Internet. Ahí tenemos los formatos, pues, por ejemplo, de MetaMask, que es probablemente el más conocido, y que está constantemente en la red, y nosotros lo podemos tener como o bien una app en el móvil o una extensión de navegador dentro de pues, el Chrome o el navegador Firefox o el que utilicemos, ¿vale? Y luego tenemos esta opción, ¿no?, la de un custodio, que es una empresa profesionalizada que ofrece ciertas garantías más allá de lo que es solo el sistema, sino que eso, pues, la parte de regulación para hacerlo que cumple y que hay que cumplir debidamente para poder ofrecer este servicio, tema de seguros, cosas así. Las diferencias que tenemos entre estas modalidades es que, y acudo de, digamos, lo más caliente a lo más frío, si lo queremos llamar así, es el tema de MetaMask, ¿vale? Recordad, esa extensión o aplicación de navegador. El problema que tiene es que al estar en Internet, oye, es muy fácil de acceder, no requerimos más que una cuenta de usuario prácticamente,
y lo que necesita, el problema que tiene es que está conectado a Internet constantemente, es decir, es susceptible de ser atacado constantemente por esos hackers, ¿no? Por esas terceras manos ajenas que decíamos que puedan hacerse con nuestros fondos, y no tienen, principalmente no tienen ningún tipo de medida de seguridad más allá de la mera clave. ¿De acuerdo? Luego tenemos el primer modelo que hablamos, el tema de los Trezor, de estos dispositivos, ¿no? Formato pendrive o similares, que nos permiten ya de forma fría, es decir, desconectada de Internet, pero a modo unipersonal, guardar las claves. Obviamente esto ya cuenta con capas de seguridad, para empezar ya está desconectado de Internet, como decíamos. La principal diferencia o brecha que pueden tener estos sistemas es el hecho de que no están susceptibles de que tú puedes perder el propio pendrive, o se te puede caer, se puede dar un golpe y también así se puede incluso romper y por tanto perder lo que tienes dentro, ¿vale? No está digamos, dentro de entornos seguros ni nada por el estilo. Luego tenemos, como decía, las empresas de custodia, que ahí pues al final lo que te dan es una usabilidad dentro de esos modelos de seguridad fría. Y como decía antes, la parte de regulación, la parte de coberturas, también tema de seguros y similares, tienen el tema de que te dan una usabilidad sin tener que tú sin guardar el dispositivo, te lo hacen mucho más fácil de utilizar, pero con todas las garantías de estos sistemas y algunas más, como es la parte de, por ejemplo, seguros, ¿no? Que estamos diciendo, la parte de regulación. Aparte, eso digamos a nivel usuario de a pie. Si hablamos ya de entidades o nos referimos a entidades, empezamos a sumar capas, ¿no? Como puede ser el hecho de que si fuéramos una entidad y acudiésemos a una custodia propia de los fondos, tenemos, pues por ejemplo, ese modelo tienen diferentes deficiencias a la hora de escalabilidad operativa, a la hora de qué ocurre si esa persona que está al cargo de los fondos o de la operativa con fondos cripto en nuestra empresa o es despedida o se marcha a un competidor o a otra empresa. ¿Qué ocurre? Esa persona va a saber, ha podido memorizar, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las claves privadas, ha tenido acceso a ellas, ¿qué hacemos, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar eso? Eso sería un riesgo operativo que, por ejemplo, con entidades de custodia pueden ser salvadas, ¿no? O sea que mucha gente pregunta, ¿pero se custodian las claves o se custodian los criptoactivos? Álvaro. Se custodian las claves. Al final, de forma práctica o tácita, lo que se custodian son las claves. Los activos es, digamos, la idea imaginaria, si queremos llamarlo así, de lo que se representa o del valor que representan esas claves, ¿no? Pero realmente lo que se están custodiando son las claves en sí. Muy bien. Vamos a pasar ya ahora, ya hemos visto más o menos la operativa de un custodio, ¿no? Hemos estado hablando de conceptos. Vamos a pasar a la parte más legal, ¿no? ¿Qué regulación os afecta a vosotros? Porque realmente sois un icono, ¿no? En España ahora mismo a nivel de cumplimiento. Cuéntanos. Bueno, lo primero de todo, gracias por esa valoración. Se la haré llegar al equipo, que créeme que le va a agradar a todo nuestro equipo. Pues principalmente las regulaciones que afectan aquí en España ahora mismo está por encima de todas. Tienes el registro en Banco España, es decir, para poder ofrecer esto sobre todo a terceras empresas y a otras personas, una tercera parte básicamente, necesitas estar registrado y validado por Banco de España, es decir, ese registro no es solo el solicitarlo, sino que validen, ¿no? Todas pues, las políticas que propones, lo que estás implementando, las medidas que utilizas, etcétera. Esto tiene que ser validado por Banco de España y esto te da un registro, ¿vale? Ahí nosotros actualmente estamos registrados tanto como entidad de custodia como entidad de servicios de exchange, ¿vale? De compraventa de criptos. Otro de los puntos es, y de hecho necesario para poder acceder y por el que estamos registrados, es que eres sujeto obligado, es decir, no es solo tener esas políticas, sino que además tienes que tener un manual de prevención de blanqueo de capitales. Esto, cuando hablamos de prevención de blanqueo, no nos referimos únicamente a que tienes que, si son clientes B2C, es decir, usuarios de a pie, personas, pedirles nombre, apellidos, DNI y este tipo de información. No, es una vez que tienes esa información, trabajarla, procesarla, tienes un risk assessment, es decir, una asignación de riesgo en base a esa información, con eso se tiene que trabajar y en base a eso a cada persona le vas a asignar unas medidas de seguridad, ¿vale? Todo ese plan, todas esas políticas son las que ahora mismo se tienen que generar y las que cualquier empresa que quiera trabajar en esto va a tener que tener, ¿no? Y son las regulaciones que afectan ahora mismo, a día de hoy ya, sobre entidades de custodia en España. Uh-huh. Luego,
Sí, No, no, perdón. sigue, perdona, sigue. Iba a decir que eso a corto plazo, digamos, en los próximos meses, pues tendremos también, llega MiCA, ¿no? Desde la perspectiva europea, el mercado europeo se abre a través de los requisitos de licencias explícitas para esta actividad que aún aumentan aún más los requisitos, ¿no? Pues medidas de políticas de gobernanza, digamos, también tienen diferentes ámbitos, ¿no? Aparte solo de la prevención del blanqueo, como digo, políticas de gobernanza, niveles, digamos, requisitos financieros que se han de cumplir, segregación de cuentas, tienes que tener todo muy bien orquestado para que no haya luego problemas y haya diferenciación entre los fondos del balance de tu propia compañía con los que tienen tus clientes custodiados contigo. Todo este tipo de medidas son los que va a requerir pues la regulación, ¿no? de MiCA, entre muchas otras, para poder optar a esa licencia. Oye, ¿y cómo ves entonces la situación regulatoria de España respecto a otros países? ¿Crees que es competitiva, no competitiva? Cuéntanos un poquito. Creo que, obviamente, a los que estamos dentro de la industria, siempre igual que a todos, a cada uno en lo suyo, nos gustaría que fuese más rápido de lo que se está yendo, pero eso creo que pasaría, aunque fuésemos los líderes en compliance, ¿no? En cumplimiento normativo, seguiríamos queriendo ir más rápido, pero al final es la lucha entre regulación e innovación que se tiene. En este caso, viéndolo de una manera objetiva y viendo también lo que hay en otros ecosistemas, ¿no? En otros países, es cierto que sin que seamos quizá la punta de lanza de la innovación en regulación, sí que estamos haciendo por crecer bastante y se están construyendo bastante de cara a generar un mercado con oportunidades, pero que ofrezca a la par garantías también a los inversores finales y a los clientes. O sea, en ese sentido, sin ser, como digo, el mayor referente de innovación, sí que creo que se están haciendo las cosas bien, se está trabajando porque cada vez vayamos mejor, obviamente siempre se puede ir más rápido, ¿no? y es lo que a todos nos gustaría, pero aún así, siendo objetivos, es cierto que la predisposición a aprender, a seguir aportando, a seguir, digamos, ofreciendo y regulando un poco en base a la realidad, a una realidad de mercado, está ahí, es algo que en muchos otros países ni siquiera se han planteado todavía, a pesar de que tengan un registro, pero no han planteado tan siquiera el hacer caso a MiCA, no se hace un seguimiento, ¿no? De regulaciones y tal, y aquí en España sí que es cierto que eso se está haciendo. Y bueno, ahí pues muchas empresas del ecosistema estamos ahí también intentando ayudar a que eso pase de la mejor manera posible, de una manera coherente y que sea ejecutiva, ¿no? Para el mercado. Total. Oye, cuéntame, el Sandbox ha tenido 3 ediciones y vosotros habéis participado en 2 de ellas, ¿eh? Una de ellas tokenizando el primer fondo, ¿no? Haciendo una prueba piloto sobre la tokenización del primer fondo, y la segunda sobre la creación de un fondo de inversión en DeFi. Cuéntanos un poquito de las experiencias y en qué ha consistido exactamente. Sí, efectivamente. Como dices, hemos sido la primera entidad en repetir 2 sandbox en España, aparte de también la primera entidad de custodia en España en participar en un sandbox regulatorio. El primer sandbox, que como dices, que es el del fondo tokenizado, ahí trabajamos bueno, pues con 2 grandes players de la industria, como son Renta 4 y Allfunds, blockchain. Y ahí básicamente lo que hicimos, bueno, pues como bien decías, es la tokenización de un fondo de cara a ver cómo nosotros aportando toda esa infraestructura, ¿no? Sobre de la custodia de esos tokens del fondo, etcétera. Y lo que se vio era toda la operativa, cómo se podría gestionar, ¿no? Este tipo de activos tokenizados dentro de la, digamos, pues, la comunicación entre las diferentes partes y cómo todo esto fluiría a través de una blockchain de una manera pues, más automatizada de lo que a día de hoy se puede hacer en los mercados, ¿no? Ahí el aprendizaje fue brutal, de hecho tuvimos una gran valoración por parte, en este caso, de CNMV, que fue el regulador con el que trabajamos para el proyecto y que supervisó el proyecto, y la verdad que muy contentos. En ese sentido, el aprendizaje fue bastante grande, además, obviamente, y no hay que olvidar que, bueno, como todos, cuando abres camino vas encontrando, ¿no? Grandes retos y pequeños baches que hay que superar, y esto es lo que encontramos sobre todo en esa primera edición, ¿no? Al final era el Sandbox 1, ahí aprendimos tanto los reguladores como nosotros un poco pues cosas que había que mejorar y que así además gran parte de ellas se hicieron también en ese Sandbox 2 que después pudimos corroborar, en donde sí que se notaba ya también una maduración por parte de todos, de saber un poco pues los procesos están mucho más limados, hayan mejorado cosas desde la primera edición y que en nuestro caso además nos permitió acudir a un nuevo modelo, a un nuevo producto, que era, como decías, el lanzar, junto en este caso a la gestora de Imantia,
el primer fondo en DeFi, ¿no? En finanzas descentralizadas, bajo supervisión de un regulador en Europa. Ahí, pues, obviamente, desde el aprendizaje de cómo se gestiona un fondo, que encima tuvimos buenos resultados de hecho estamos terminando ahora mismo ese proyecto. Se va a presentar ahora la documentación y demás para la valoración final, pero la verdad es que ha sido yo creo que muy positivo el aprendizaje de cómo influye además en un momento bajista del mercado, ¿no? Cómo se pueden gestionar, cómo estos fondos funcionan, cómo estos fondos pueden tener y generar rentabilidad a pesar de que sea negativo. Y obviamente el aprendizaje también de cómo gestionarlo, ¿no? De la operativa, cómo se ha de llevar esta operativa, cómo esto casa con las políticas de assets, de gestión de los assets, de cuál es el equity que tiene ese fondo, cómo está repartido, cómo se gestiona en base, además, teniendo en cuenta algo que es muy diferente del mercado convencional, que es la volatilidad de un mercado que no cierra. No nos olvidemos eso, ¿no? Ahí la verdad es que los aprendizajes han sido mayúsculos, ha sido increíble y la verdad que ha sido una gran experiencia y, oye, además, encima por un buen objetivo, que es el de, bueno, pues ayudar a los reguladores a entender cómo funciona esto de cara a que puedan también trabajar las leyes para bueno, pues dar cabida a todo esto, ¿no? en la regulación. Y entonces, por ejemplo, en la segunda edición, ese fondo de inversión en DeFi que habéis creado, ¿está operativo? O sea, ¿ya está operativo? Sí, o sea, ahora mismo ese fondo está operativo. Sí que ha estado operativo, obviamente, con una whitelist acotada de inversores privados que teníamos, digamos, cerrada, ¿vale? Pero efectivamente, ahí sí que era un fondo abierto y ha estado en funcionamiento real y obviamente controlado y bajo la supervisión del regulador en todo momento y cumpliendo unos mínimos, pero sí, ahí efectivamente ha sido un fondo real en funcionamiento, con protocolos reales de mercado, protocolos descentralizados. Muy bien, pues enhorabuena y creo que dentro de poco igual os tenemos en otra edición, ¿no? Haciendo algún otro piloto, ¿eh? Ahí de manera... Es posible. Es posible, bueno, pues ya nos irás contando. Vamos a pasar a otra parte, dejamos la parte regulatoria. Me gustaría saber qué tipo de clientes tenéis, ¿a quién os dirigís vosotros? ¿Más a empresas? Si es a empresas, ¿qué tipo de compañías? O si es al B2C, ¿no? Aquellos inversores privados que tienen sus inversiones en criptoactivos. Cuéntanos un poquito. Sí, para nosotros el mercado claramente es modelo institucional o de entidades, ¿vale? Principalmente institucional y corporate. A nivel de hecho ofrecemos lo que solemos llamar el B2B2C, es decir, como decía al principio, nosotros permitimos a otras entidades, que son las que son nuestros clientes, ofrecer a sus usuarios o clientes finales los servicios y la posibilidad de compra-venta, custodia, tener wallet cripto, gestionar sus tokens, ¿no? De manera segura con nosotros, pero para nosotros el cliente son entidades principalmente. Ahí hablamos, puede que quizá lo que más veamos ahora mismo, ¿no? Pues son bancos o fintechs, pero sin duda también estamos trabajando en otras industrias, no solo en el ámbito de la banca y las finanzas, que quizás es lo que más se ve, ¿no? El caso, por ejemplo, los dos casos del Sandbox que venimos a hablar, es como los primeros mercados que han tenido apetito por esto, pero ahí estamos también ahora mismo trabajando en otras industrias, pues como puede ser la del entretenimiento, energéticas, real estate, hay otra amplia gama, ¿no? Siempre decimos que bueno, podemos trabajar con prácticamente cualquier compañía de cualquier industria, siempre que esté trabajando o quiera trabajar en el ámbito de los activos digitales. Oye, ¿y en qué punto os encontráis como compañía ahora mismo? ¿Y qué retos tenéis de cara al año que viene? Bueno, pues ahora mismo, y este viene un poco dado, ¿no? Por el contexto, un reto obviamente este año 2022 que estamos terminando ha sido el de asentarnos como entidad, en este caso en nuestro mercado, en España. Ha ido anexado algo que no preveíamos, ¿no? O al menos de la manera en que ha sucedido, que era esa caída por los casos además, ¿no? Que han sucedido de, bueno, pues Terra, Celsius, más recientemente FTX, que también han generado, digamos, más turbulencias de las que quizá podríamos todos haber sospechado que iban a ocurrir. El mantener, digamos, y el demostrar la credibilidad y la confianza en la empresa ha sido un reto en sí mismo, ¿de acuerdo? Sobre todo entendiendo un poco, pues viendo los casos que han surgido a partir de entonces y el demostrar que, bueno, pues aquí las cosas se han hecho de manera muy diferente y que no todas, además, no todas las empresas que estamos en esta industria seguimos la filosofía que se han seguido en entidades como FTX, que esto nos ha llegado, digamos, no era algo que tuviéramos nadie en el planning, en el roadmap,
pero nos ha llegado impuesto y ha habido que también saberlo gestionar, ¿no? Al final como entidad y eso ha sido un reto en sí mismo, como digo. De cara a este 2023 es el de seguir creciendo. Apertura de nuevos mercados en Europa, el seguir obviamente creciendo aquí en España con nuevos clientes, con seguir sacando, ¿no? Que tenemos en el roadmap proyectos en nuevas industrias que hasta ahora no teníamos, digamos, casos de cliente y que se están trabajando salir en esas industrias con este caso y lanzarlos por fin a mercado. Esos son un poco los retos, el seguir creciendo, seguir construyendo un producto que siga ofreciendo las garantías y las, digamos, cubriendo las necesidades que nuestros clientes tienen para entrar en este mercado de los activos digitales de una manera sencilla y sin fricción, ¿vale? En ese modelo siempre, por así decir, plug and play, de alguna manera, a través de nuestro servicio de cash de marca blanca y, bueno, pues obviamente la apertura, como decía, de nuevos mercados en Europa. Oye, ¿y cuál es el futuro de la custodia de los criptoactivos, Álvaro? Pues el futuro, y aquí es, bueno, es más opinión personal, es el de ser la pieza clave, ¿no? Es la pieza clave de todo aquel proyecto de activos digitales, porque bueno, al final, como decíamos antes cuando explicábamos un poco el tema de las claves privada y pública, esto es lo que fundamenta tanto la potestad como la capacidad de gestión y demás de cualquier activo digital, el tenerlas. Por tanto, si quieres generar un modelo de negocio en esta industria o en este mercado, y ahí ya, tanto si hablamos de criptomonedas al uso, como si hablamos de activos tokenizados, como si hablamos de NFTs, todo está sobre esta tecnología y lo que la gestiona o lo que la controla al final son las claves privadas. Para poder ofrecer un producto, un servicio, un modelo de negocio de calidad, tienes que tener un punto que es la custodia bien cubierta. Tienes que ofrecerla y que esta además se amolde y te permita desarrollar negocio a partir de ella. No solo te dé la seguridad, sino que te permita fluir a tu negocio. No tiene que ser una barrera para tu modelo de negocio, para generar esos ingresos, sino que tiene que ser una de las piezas que te ayude a rentabilizarlo, a potenciarlo y a fomentarlo. Y ahí es donde, desde luego, estamos por lo que estamos trabajando y donde estamos poniendo el foco en este caso desde ONIS. Muy bien, ¿y cómo ves el futuro de la economía tokenizada? Sin duda nunca mejor dicho, aunque sea un poco redundante, es el futuro, ¿no? Ahí tenemos casos, además, en los próximos meses, temas como el Pilot Regime, que seguramente pondrá en boga el tema y demostrará, ¿no? Sacará a la luz muchos proyectos de tokenización y sacará todo el potencial que hasta ahora, bueno, pues estaba un poco encubierto y se estaban todos los focos, digamos, enfocando más, aunque suene redundante un poco, en el mundo de las criptomonedas al uso, pero que para nada es donde, como decíamos antes, donde está la industria de los activos digitales. Eso no es el total, sino es solo una parte del tema de las criptomonedas. Y creo que este próximo año, con el Pilot Regime y con más cosas que van a ir, van a poner en prueba todo esto y que la tokenización va a ser un punto muy importante y va a ser una gran parte de esta industria de los activos digitales. Muy bien. Y Álvaro, como conclusión, o sea, ¿qué debería tener en cuenta un inversor que quiere seleccionar un buen custodio? Bueno, lo primero de todo, que obviamente si hablamos de custodia, que tenga una seguridad, tenga una solución segura, ¿no? Que demuestre seguridad. Lo segundo, que ¿Cómo testea regulatoriamente... eso? ¿Cómo lo puede testear que sea una solución segura? Si yo tengo que elegir Eh, custodios, ¿cómo puedo testear eso? Bueno, tienes desde capacidad de... Bueno, lo primero entender cuál es el tipo de custodia que da, ¿no? La que hablábamos antes, si es custodia fría, si me están dando un modelo o qué me están dando. Eso es lo primero de todo. Y a partir de ahí, entender qué medidas me están dando. Oye, ¿es un sistema único de custodia fría o es un sistema de multibóveda como el que tenemos, por ejemplo, en ONIS, que lo que nos permite es diversificar y no depender solo de una pata, ¿no? Sino que tenemos una diversificación de los fondos, que no ponga, como se suele decir, ¿no? o ese dicho, no pongamos todos los huevos en una misma cesta, ¿no? Cómo está distribuyendo, una vez que custodia mis fondos, cómo los distribuye, ¿no? ¿Qué lógicas está utilizando dentro? ¿Con quién está trabajando? ¿No? Veamos con quién ha trabajado también, veamos si es alguien que, oye, que tiene expertise, que de verdad está haciendo cosas, o alguien que no, que por el contrario no ha sacado nada, no, es bastante nuevo, ¿no? Esto no implica que el nuevo no sepa hacer nada, pero probablemente el que tenga experiencia le ha ido, digamos, labrando una experiencia, ha ido superando retos, superando situaciones que ha hecho que el producto que te pueda ofrecer, la solución de custodia que te pueda ofrecer vaya a ser mejor, sin duda, o al menos que esté mucho más contrastada. Y luego, otra parte muy importante es, como decíamos, la parte de regulación.
que cumpla la ley, que cumpla los requisitos que ahora mismo se tienen para ofrecer esas garantías, pues como decíamos, el tema de prevención de blanqueo, el tema de cumplir, ¿no? Futuramente cuando esté MiCA, pues oye, ¿tienen licencia o no va a tener licencia? Esos son, para mí son los dos principales points, unido a, obviamente, luego pues, ya otra que es más descartable, que es el tema de precios y todo esto, pero eso para mí aquí es secundario. Si lo que hablamos es de detectar un buen proveedor, los primeros checks son esos dos. A partir de ahí empezamos otro nivel, ¿no? Que es ya la toma de decisión de por cuál me decanto. Pues Álvaro Cañiz, CEO y cofundador de Onís, muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un verdadero placer y nada, me voy muy contenta de haber tenido esta charla contigo, esta entrevista contigo y de poquito a poco, bueno, pues cómo vamos empujando todos los stakeholders del sector, pues sobre todo de cara a llevar ese conocimiento y esa utilidad ante esta nueva era de la economía tokenizada. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, Álvaro. Muchísimas gracias y un verdadero placer. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, terminamos por hoy una entrevista más a Álvaro de Onís y no os perdáis nuestro próximo programa el día 10 de enero a las 6:30 por la tarde y además tendremos una sorpresa. Va a venir un profesional desde la Unión Europea, desde, vamos, las entrañas de donde se está gestando toda la legislación a nivel europeo para contarnos sobre la economía tokenizada, sobre tokenización y lo que está por venir. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.